Continuamos con este tema acerca de lo que son las puertas del alma. Le he estado hablando acerca de los sentimientos que son puertas en el alma, que el enemigo utiliza para manipularnos, controlarnos, dañarnos y muchas veces destruirnos, a pesar de que seamos cristianos. Porque aunque seamos cristianos, si no hemos cerrado esas puertas, repito, cuando hablo de puertas, hablo de fracasos no superados, hablo de daños, de rencores, hablo de resentimientos, hablo de celos. Hay personas que son súper celosas. El celo viene como resultado de fracasos, de daños. Comienzan a brotar porque hay inseguridad en una persona. Porque fulano me falló, sutano me falló, mi padre me falló, mi madre me falló, me fallaron por aquí, por allá. Y comienzan las inseguridades en la vida del hombre, en la vida de la mujer. Comienza a crear personalidades inseguras, inestables. Hay gente en el camino del Señor que, a pesar de que ya es cristiana, son personas inestables, inseguras, que no son firmes, que no tienen un caminar estable, y eso daña su caminar, daña su vida, daña su matrimonio, daña su hogar, daña su familia, porque lo mismo que él es, lo mismo que él tiene, lo está transmitiendo a su descendencia, a sus hijos, a sus hijas. Y todas esas cosas, malos caracteres, malas actitudes, inseguridades, repito, toda esa clase de sentimientos con los que luchamos, muchas veces son puertas abiertas con las cuales el enemigo trabaja y se aprovecha de esos puntos débiles para poder, a través de esos puntos, dañarnos, manipularnos, controlarnos. Eso no significa que una persona está poseída. Eso significa que es manipulada por el enemigo. Es manipulada por medio de esos sentimientos frágiles y débiles. Por eso es que el Señor dice: hijo mío, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El Señor dice: hijo, todo lo que hay en tu corazón, todo lo que hay allá adentro, entrégamelo, ríndemelo. Si tú no puedes con aquello que traes cargando allá adentro, si tú dices: hermano, yo no puedo con esto que siento, esto me controla, esto me desvía, esto me aparta y no puedo yo controlarlo, sino que me controla. Quiero decirte, es cierto, hay muchas cosas que lamentablemente no tenemos la fuerza, la capacidad como seres humanos para controlarlo nosotros. Hay sentimientos tan fuertes, en veces son rencores, en veces son odios, daños que tenemos, y que por más que los queremos sacar, no podemos sacarlos porque son más fuertes que nosotros. Pero cuando nosotros no podemos, hay uno que sí puede arrancar de raíz los sentimientos más profundos. Su nombre es Jesús de Nazaret. Él quiere sanar las almas, Él quiere sanar las vidas, Él quiere sanar los corazones, Él quiere matrimonios sanos, Él quiere familias sanas, Él quiere hijos sanos. Él quiere que el hombre pueda confiar en su mujer, que la mujer pueda confiar en su esposo. Él quiere que haya seguridad, estabilidad en nuestras vidas y que no seamos personas de doble ánimo. ¿Sí me comprenden, mis hermanos? Vamos entonces a adentrarnos en lo que es el mensaje de la palabra. En esta mañana quiero hablarle de cómo el enemigo opera a través de ilusiones, ilusiones engañosas. Por eso tomo este pasaje como una ilustración. Ilusiones engañosas. Leemos lo que dice el versículo 8 y dice: y le sucederá como el que tiene hambre y sueña y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Dice, esto es algo que le puede suceder a aquel hombre, a aquella mujer que se descuida y que le da lugar en su vida. Son ilusiones que parecen reales, pero son mentiras. Le voy a hablar de cosas como la televisión, la influencia de ello. Le voy a hablar en esta mañana de los sueños, el efecto que tienen en nuestras vidas. Le voy a hablar de influencias que llegan directamente a querer perturbarnos y engañarnos y desviarnos, y de manifestaciones directas que pueden venir a querer estorbarnos en nuestra vida espiritual. Primeramente quiero hablarle de lo que es, por ejemplo, el efecto de la televisión. La televisión, lamentablemente el mundo ahorita se rige por la televisión. Todo parece que se mueve y gira alrededor de ello, y parece que eso tiene un efecto fuertísimo
en la manera de pensar de la sociedad, y en veces no solamente de la sociedad, sino de la misma iglesia. Lo que uno mira con sus ojos. La palabra de Dios dice que las puertas del alma, las ventanas del alma son los ojos. Lo que uno mira a través de los ojos, eso comienza a tener un efecto dentro de su alma. Comienza a tener un efecto en cómo piensa uno, en cómo siente, en cómo mira las cosas, qué perspectiva tiene de la vida, de qué manera percibe las cosas que le rodean. Hay momentos que miramos tantas cosas en la televisión que aparentemente parece que esa es la vida normal, y ese es un engaño del enemigo. El enemigo nos quiere manipular, engañar con cosas que parecen reales, pero que realmente no son reales, manipulándonos con esa clase de mentalidad. En este tiempo lo que se pasa por la televisión no son cosas edificativas en su mayoría, son decepciones, son destrucciones, son de que si no te gusta esta mujer, consíguete otra, son que si ya te cansaste de este hombre, no lo aguantes, búscate a otro. Engaño tras engaño, mentira tras mentira. Eso es lo que está bombardeando continuamente la televisión a las familias, a los hogares, a los matrimonios, y de alguna manera comienza a crearse una mentalidad liviana, superficial, a pensar de que es sencillo tomar decisiones fáciles, pensar que la felicidad se encuentra en el placer del mundo, se encuentra en las cosas que el mundo ofrece, en el engaño de lo que hay afuera. Pero dice el Señor, esa es una mentira, es una ilusión engañosa de parte del enemigo. Esa no es una realidad que va a traer felicidad a tu vida. El mundo te ofrece todo, pero es un engaño, es una mentira, es falso lo que te ofrece el mundo. El único que ofrece algo real es Cristo Jesús nuestro Señor. Él es el único que tiene hogares verdaderos, Él es el único que ofrece felicidad real. Lo demás es superficial, es engaño, es mentira, no es perdurable, no es verdadero. ¿Sí me comprende, mi hermano? Cuando nosotros comenzamos a dejarnos manipular por lo que se mueve allí, eso influye y afecta, y de alguna manera tiene un efecto en cómo se siente uno y en cómo reacciona, y debemos de tener cuidado con ello. En estos días que estuve en México me sorprendí de un detalle que miré ahí en la casa donde nos hospedamos. Una niña pequeña, prácticamente de unos 6 años, 7 años, estuvo mirando una película de caricaturas, y era una película de un cierto caballito, y le impresionó tanto, le impactó tanto a aquella niña lo que miró, que después de haber mirado aquella película fue y de alguna manera quiso recrear las escenas que estuvo mirando en la televisión, y quería buscar algo para montarse como un caballo. Fue y se subió al burro de planchar para usarlo como un caballo, y lo que pasó es que se cayó con todo y todo, y se andaba lastimando fuertemente la niña. ¿Por qué razón? Por lo que miró en la televisión, tuvo un efecto de querer recrear, como que tiene un impacto, haciéndole creer a uno de que es real aquello. Lo que miras en la televisión, la mayoría es una actuación, es una falsedad, es una mentira, es un engaño. Miras que parece que eso es la felicidad. Si hago esto otro, eso va a arreglar mis problemas. Mentiras del diablo. La única verdad que hay es la verdad que Cristo ofrece. Él dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es la única verdad que liberta, es la única verdad que nos guía en la verdadera dirección que Dios quiere que vayamos. ¿Estamos comprendiendo? Oiga lo que dice la palabra, versículo 8. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así le sucede al hombre que actúa bajo impulsos que no tienen fundamento en la palabra de Dios. Atracciones, deseos, experiencias, manipulaciones del enemigo que le ofrecen a uno todo, pero que al final, cuando se va por ese engaño y prueba aquello y aparentemente disfruta aquello, llega el momento cuando despierta y se da cuenta que era todo un engaño, que lo que parecía real no era real,
que lo que parecía ofrecer felicidad no ofrece felicidad, que lo que parecía que iba a traer satisfacción no trae satisfacción. Es una ilusión, es un engaño. Se siente vacía la persona. Una persona que se aleja del camino del Señor, pensando que el mundo tiene más que ofrecer, pensando que en el mundo va a encontrar satisfacción y felicidad, cuando logra comer aquello, participar de aquello, solamente es para encontrar la decepción de que se encuentra despertando a una realidad triste y dolorosa, que no hay alegría, que no hay paz, que no hay felicidad, que no hay gozo, que todo lo que el mundo le prometió era una mentira y era un engaño. Siente su corazón vacío después de haber comido aquello. Es como un sueño fantasioso. Se siente vacío, se siente con hambre. Solamente hay uno que sacia nuestra sed del alma, uno que sacia nuestra hambre del alma. Su nombre es Jesús. La palabra del Señor es la única que tiene poder para saciar esa hambre. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a hablar un poquito de los sueños. Los sueños, el enemigo ataca y manipula a través de sueños. Es una puerta que muchas veces el enemigo usa para llegar a nuestra alma. Cuando el enemigo no puede llegar a tu vida estando despierto y consciente completamente, buscará llegar a influir en tu vida aún a través de sueños, a querer perturbarte, a querer estorbarte, a querer manipularte. ¿Cuál es el propósito del enemigo a través de un sueño? En otra ocasión le voy a tocar un tema más directamente acerca de los sueños, pero hay 3 clases de sueños. Están los sueños que son ataques y estorbos del enemigo. Están los sueños que vienen de parte de Dios, porque también los hay. Y están los sueños que ni vienen de Dios ni vienen del diablo. Es solamente una reacción de nuestra naturaleza, de lo que tuvimos contacto en esta tierra, en este día, etcétera. Entonces hay que discernir entre las 3 cosas. Pero muchas veces el enemigo comienza a atacar a través de sueños. ¿Y cuál es el propósito de un ataque a través de un sueño? El propósito es de que el enemigo te quiere hacer vivir una experiencia muchas veces desagradable, fuera de la voluntad de Dios, en un sueño, y te la quiere presentar como una realidad. Te la quiere presentar como algo que es parte de tu vida, como diciéndote: mira, tú viviste esto en el sueño, mira, tú experimentaste esto, mira, tú probaste esto y te gustó, mira, tú hiciste esto otro. Y comienza el enemigo a querer convertir en una realidad lo que vino a manipular a través de un sueño. Tengamos cuidado, mis hermanos, cuando el enemigo te ataca a través de un sueño y dices: hermano, tuve una pesadilla, hermano, tuve este sueño terrible, hermano, soñé estas cosas desagradables y no tuve control sobre de ello. No significa necesariamente que tú fuiste quien hizo aquello, sino que es el enemigo manipulando y llegando a tu mente para querer confundirte y estorbarte. El propósito del enemigo a través de un sueño que él produce es de querer convertirlo en una realidad, es de querer manipularte para que lo lleves a la práctica en una realidad. Hay veces que puede haber sueños aún de adulterios, de infidelidades, de tantas cosas dentro de un sueño. Y cuando tú no le pones un alto a eso, porque quiero decirte, mi hermano, el Señor nos da autoridad aún en los mismos sueños para tomar control de lo que Dios quiere que controlemos. En un mismo sueño Dios te puede dar la autoridad, te puede dar la autoridad para que tengas el control y no sea manipulado tu vida a través de sueños. Pero peor tantito, cuando una persona comienza con sueños y comienza a dar lugar a aquello y dice: pues al fin y al cabo son sueños, y el enemigo comienza a decirte: mira, si ya pasó en el sueño, si ya lo hiciste en el sueño, quiere recrearlo, quiere que lo lleves a la práctica en la realidad. Está queriendo tocar a través de esa puerta. Y ahí es donde nosotros debemos de estar orando y velando para no darle lugar al enemigo, sino decir: no, esa es una fantasía que no es real y que no viene de Dios. Eso tienes que desecharlo, llevarlo a los pies de Cristo y solamente darle lugar a aquello que viene de Dios para gloria de su nombre. Aleluya. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Dale un aplauso al Señor.
Cuando el enemigo logra impresionarte, impregnarte, impactarte con una experiencia, con una manifestación, en este caso a través de sueños, y logra convencerte de que esa es una realidad, hermano, déjeme le hablo más claro. Es increíble darse cuenta uno de lo que sucede en personas que aún conocemos la palabra del Señor, y que de repente un hermano o una hermana casado, casada, dice: de repente tuve un sueño que yo estaba con tal hermana o con tal otro hermano, y comienza a sentir que porque tuvo ese sueño debe de ser como una señal de que no hay problema con que se una, con que esté con aquella persona, y comienza el enemigo a manipular y a trabajar, y muchas veces son puertas que se van abriendo para poder inquietar a aquel hombre o a aquella mujer a hacer cosas ilícitas delante de Dios. Usted se sorprendería cuántos adulterios suceden, que el principio de ese adulterio fue un sueño que tuvo aquel hombre, fue un sueño que tuvo aquella mujer, y comienza a alimentar aquello. Entró como un sueño y fue una trampa, un anzuelo del diablo que le depositó, que le tiró. Y porque entró aquel sueño, comenzó a alimentar aquel sueño, comenzó a darle lugar en su mente, hasta que fue creciendo tanto aquello, hasta el momento de buscar la manera de llevar a la práctica aquello. Ese es un engaño del diablo, una manipulación, y ese es el propósito del enemigo a través de los sueños negativos que él produce. Por eso te digo, no te dejes manipular por sueños negativos. Cierra esa puerta en el nombre del Señor. Si tú tienes un sueño negativo, una mala experiencia, levántate cuando despiertes, ponte a orar y a reprender y a ponerte en las manos de Dios, para que aquella influencia no tenga efecto en tu vida, para que el enemigo no manipule tu vida, tu pensamiento, tu caminar, por medio de aquella experiencia que tuviste en un sueño. ¿Sí me comprende? El enemigo opera a través de fantasías. Un sueño es una fantasía, pero ¿cómo se palpa como realidad? ¿Sí me comprende? Cuando está en el sueño la persona, es tan real aquello que parece que fuera algo verdadero. ¿Me comprende? Pero no es algo real. El enemigo sabe disfrazar, sabe confundir, sabe manipular. Dice que aún se puede manifestar como un mismo ángel de luz. Entonces se disfraza y entra a través de esas experiencias, primeramente a través de sueños, repito, y de esa manera ganando terreno, manipulando, controlando, minándose en la mente, confundiendo la forma de pensar, metiendo ya ideas fuera del orden de Dios en la persona, y comienza a desviar su camino poco a poco. Ese es un peligro que tenemos cada uno de nosotros como hijos de Dios. Son puntos que en veces no le damos importancia, pero le repito, no se imagina cuántos daños, cuántas pérdidas han habido como raíz de un sueño, de una experiencia en esa área, en un sueño. Y entonces ahí comienza aquella raíz a alimentarse hasta que llega a dar un fruto negativo, un fruto destructivo en la vida de aquella persona. Pero llega un momento cuando despierta de aquel sueño y se siente vacío, se siente solo, se siente triste, sabe que no fue la voluntad de Dios, sabe que no había nada real en aquello. Eso es lo más terrible de esos sueños, que cuando despiertas de ellos, muchas veces te das cuenta que era una fantasía nada más. Y dice, le sucederá como el que tiene sed y sueña que bebe y toma agua, pero cuando despierta se encuentra con la misma sed o con más sed todavía. Así le sucederá al hombre que se deja desviar por una fantasía irreal que el enemigo presenta, primeramente a través de la manipulación de un sueño. Si llegas a realizar aquello, te vas a dar cuenta que no era satisfactorio, que no te llenó, que no te complació, que no fue nada de parte de Dios. Te sientes más vacío que nunca, porque repito, mi hermano, solamente el Señor puede llenar el vacío de nuestro corazón. Es la realidad del Señor, es la realidad de su palabra, es la que puede llegar a llenar el vacío del corazón. Amén. Ahora,
No solamente le quiero hablar de sueños nocturnos, sino también le quiero hablar de sueños reales. Es decir, de esos sueños que tenemos donde hay una expectativa, un deseo, un sueño de lograr algo, un sueño de hacer algo, un sueño de conseguir algo. ¿Sí me comprende? En la vida como seres humanos muchas veces tenemos sueños. Ya no le hablo del sueño nocturno, ahora le hablo del sueño en vida, del sueño de proyectos, del sueño de anhelos, del sueño de triunfar, del sueño de conseguir esto, de conseguir lo otro. Y en veces nuestros sueños en vida están manipulados igualmente por el enemigo. Tenemos el sueño de la grandeza, el sueño de la riqueza, y creemos que si alcanzamos la riqueza, eso va a ser la felicidad. Descuidamos hogares, descuidamos matrimonio, descuidamos familia por el sueño de lograr tener la riqueza, la grande casa, el grande carro. No vale la pena descuidar lo más especial por algo superficial. Que los sueños que haya en tu mente y en tu corazón no sean manipulados por el enemigo, que sean inspirados por el Dios Altísimo y confirmados por la palabra de Dios. Dios desea que nuestros sueños estén fundamentados en Él. ¿Sí me comprende? ¿Cuántas veces no tenemos el sueño en veces de tener la mujer ideal? Y en veces como que la mujer que tiene el hombre dice: esta no llena los requisitos, esta como que no es lo suficiente bonita físicamente, o no tiene las suficientes cualidades en esta otra área. Y comienza muchas veces a desviarse su mentalidad, porque su sueño es tener a la mujer ideal o al hombre ideal. Hermanos, en el Señor la victoria y el triunfo no está en desear tener a la mujer ideal o al hombre ideal, sino en determinarnos en ser la mujer ideal o ser el hombre ideal. No expectes que el otro sea, tú eres el que debes de comenzar dando, siendo. Si tú te propones ser el hombre ideal, ser la mujer ideal, Dios bendecirá tu matrimonio, porque antes de esperar del otro, trabajarás en tu propia vida por tener un mejor matrimonio, por ser una mejor mujer, por ser un mejor hombre. Y eso es lo que Dios bendecirá, eso es lo que Dios aprueba, es donde Dios se glorifica. Aleluya. Dale ese aplauso al Señor, dale ese aplauso al Rey. ¿Van tus sueños conforme a la palabra de Dios, o van tus sueños conforme a la fantasía del mundo? ¿Tus sueños están fundados en los principios de Dios, o estás fundando tus sueños en fantasías de telenovelas, en fantasías de una película, en fantasías de tantas cosas que se mueven allá afuera? Si estás formando tus sueños de esa manera, vas a fracasar, vas a despertar decepcionado, vas a despertar sin satisfacción de aquello, porque no están tus sueños controlados por el Señor. La palabra de Dios dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, verán visiones, tendrán sueños. Dios quiere inspirar sueños maravillosos, sueños de hogares estables, sueños de vidas transformadas, de hogares reconstruidos y reformados. Dios quiere que haya el sueño que Él tiene para ti, el sueño inspirado por su Espíritu, el sueño provocado por su voluntad, el sueño producido por su palabra, ese sueño que está conforme a lo que Dios quiere para ti, a lo que Dios tiene para ti. ¿Estamos comprendiendo? Dios quiere que nuestros sueños estén proyectados en Él, que Él sea la fuente de nuestra inspiración, porque los sueños que tenemos manipulan nuestro caminar. Los sueños que tenemos nos desvían por el camino que no es muchas veces. Los sueños que tenemos. ¿Qué sueños hay en tu vida? No es malo tener sueños, pero es necesario que esos sueños
vengan en la línea de Dios, vengan en la voluntad de Dios. Sueños provocados por Dios, sueños de ser mejores hombres, mejores mujeres, de tener una familia unida, bendecida, de ser un padre amoroso, una madre amorosa. Sueños en principios fundamentales por Dios. ¿Sí me comprende? Que realmente estemos buscando el reino de Dios y su justicia primeramente. Y dice su palabra: y si haces esto, todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces tengamos cuidado, repito, no solamente de los sueños nocturnos cuando estamos durmiendo, sino los sueños más peligrosos son los sueños cuando estamos despiertos. Soñamos con tener esto, soñamos con tener aquello. Tenemos el sueño de que si alcanzamos aquello otro, eso va a traer la felicidad a nuestra vida. Y muchas veces es una ilusión engañosa, es una desviación del enemigo. Tenemos que saber cuáles son las bases que Dios quiere que establezcamos en nuestra vida, para que nuestra vida tenga solidez y no sea manipulada por el enemigo. Veamos lo que dice Romanos capítulo 12. ¿Lo tenemos? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Esa es la incógnita que hay en tantas vidas, en tanto cristiano, y que en veces anda buscando por ahí un lugar otro para que alguien le profetice y le diga cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y eso no es lo más seguro, eso no es lo más firme. Se puede dejar guiar fácilmente por un emocionalismo y no tener algo real en su vida. Pero dice el Señor en este pasaje: tiene que suceder algo para encontrar la voluntad de Dios en nuestra vida. Lo primero que tiene que suceder es que nuestra mente tiene que ser renovada. Tiene que ser renovada nuestra mente. Versículo 2 dice, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pon tu cuerpo en servicio a Dios, en servidumbre. Humíllate delante de Dios. Segundamente, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo. No te conformes a la forma como este mundo vive. No te conformes a mirar las cosas como este mundo las mira. Este mundo a todo le llama normal. Dice la palabra que en los últimos tiempos a lo bueno se le llamaría malo y a lo malo se le llamaría bueno. En este tiempo, el que un matrimonio esté íntegro, esté unido, sean fieles el uno al otro, lo miran raro. A él lo juzgan raro, como un tonto, como un ignorante. A ella también. Pero el que ande un hombre con tantas mujeres, parece que entre más mujeres tiene, más le aplaude el mundo, como si fuera más hombre entre más mujeres tiene. Esa es la mentalidad del mundo. Y en veces esa mentalidad se comienza a minar en nosotros y comenzamos a mirar las cosas como este mundo las mira. Dice el Señor: mi iglesia tiene que entender que no va a caminar conforme a la mentalidad de este mundo. Este mundo piensa erradamente, pero la iglesia de Cristo tiene que pensar como Cristo Jesús piensa. Tiene que pensar como Él manda, como Él enseña, como Él muestra. Tiene que ser un pensamiento conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo. No te conformes. Hogares, matrimonios. Muchas veces el mundo entero se la vive peleando. Son fracaso tras fracaso en los matrimonios. Y muchas veces eso influye en nuestra forma de pensar. Y decimos: oh, fulano fracasó. Pues, ¿y por qué yo no? ¿Por qué yo tengo que aguantar en este matrimonio? Y fulano también, y allá también, y aquel también. En el mundo y en la misma iglesia muchas veces. Y nos dejamos enredar por una mentalidad errónea y no transformamos nuestra mentalidad a la voluntad de Dios. No te conformes.
Si los vecinos viven como perros y gatos, no te conformes a decir, pues todos viven así. Al fin y al cabo, todos viven así. Todos lo hacen. La juventud, jóvenes, jovencitas, ¿cuántas veces podemos querer correr conforme a la corriente de este mundo? Y a decir, bueno, pues es que todos lo hacen en la escuela. Ya en este tiempo es tan normal usar droga, de tomar licor desde muy jovencitos. Hay tanta cosa que es normal. La llama normal el mundo. Y el jovencito que aún está en el Señor, si no tiene cuidado, comienza a mirar como normal aquello. Lo que el mundo llama normal, Dios no lo llama normal. Dios dice, para que entiendas lo que es normal para mí, dice el Señor, vuelve a mis principios, vuelve a mis caminos. No te conformes con vivir como el mundo vive. Hay una vida mejor para ti. Hay una vida preparada para ti. Hay una vida gloriosa para ti. Hay una vida llena de triunfo, de gozo, de alegría que Dios tiene para ti. Hermano, ¿qué clase de matrimonio tienes? ¿Te has conformado en tener el matrimonio que tienes? ¿Te has conformado tener lo que tienes, estar como estás? Es que yo así soy, es que así está mi vida. Y nos conformamos y no nos transformamos. Y eso nos hunde, nos estanca y nos daña. Frustra nuestro caminar espiritual, porque nos conformamos a este siglo. Pero dice la palabra, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que como yo voy cambiando mi forma de pensar y la voy alineando con la palabra de Dios, la voluntad de Dios se va revelando en mi caminar. La voluntad de Dios se va manifestando y Dios me va diciendo, es por aquí, hijo. Ahora dele vuelta por acá, hijo. Ahora camínele por acá, hijo. Porque vas renovando tu mente y es el momento cuando Dios te mira que estás apto para entender su voluntad. Si no renovamos nuestra forma de pensar, nunca entenderemos la voluntad de Dios para nuestra vida. Nunca la entenderemos. Siempre iremos errando y errando, equivocándonos y equivocándonos, porque no renovamos nuestra forma de pensar. Cambiemos nuestra forma de pensar y encontraremos la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Cómo confrontas tus problemas, tus luchas, tus guerras, tus pleitos, tus situaciones? El mundo los confronta con gritos. El mundo los confronta con insultos, con maldiciones, con maltratos. ¿Cómo arreglas tus problemas tú? ¿Poniéndote al tú por tú? ¿Cómo arreglas tus problemas tú? ¿Gritando, enojándote, maltratando, maldiciendo? Si los arreglas de esta manera, tienes una mentalidad errónea. Tienes una mentalidad que está todavía viciada conforme al mundo. Así los arregla el mundo. Así se enfrenta el mundo a los problemas. Pero tú no eres del mundo. Estás en el mundo, pero no eres del mundo. Eres del reino celestial y tienes una nueva manera de caminar conforme a lo que el Señor ha establecido. Aprende a vivir de esa manera. Aprende a vivir en esa dirección. Entonces, hermano, cuando la palabra de Dios dice no te conformes a este siglo, sino transforma tu forma de pensar, está diciendo, piensa la manera como vas a arreglar tus problemas. Piensa la manera como vas a arreglar tus dificultades. Piensa la manera como vas a traer soluciones reales a tu vida, que no sean engaños mentirosos como el mundo lo hace, con gritos, maltratos. No arreglas nada, solo empeoras los problemas y se hace crónica la situación. Vamos a la palabra, Santiago capítulo 4, del versículo 7 al versículo 9. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Está hablando de una renovación, una transformación, y aún está aclarando el Señor que cuando uno se acerca a Dios, Dios se acerca a uno. Cuando da uno un paso hacia Dios, Dios da otro paso hacia uno. Pero comienza diciendo, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Comienza diciendo, someteos pues a Dios. ¿Qué significa someterse a Dios? No podemos resistir al diablo si antes no nos sometemos a Dios.
Por eso comienza diciendo: someteos a Dios. Someteos pues a Dios. ¿De qué está hablando? Cuando habla de someternos a Dios, está hablando de cerrar las puertas de nuestra alma. ¿Cuáles son esas puertas? La forma de pensar y lo que sentimos en nuestro corazón. Son las dos cosas con lo que más batallamos en nuestra vida. Llega el ataque a través del pensamiento, una manera errónea de pensar que tenemos. Si sigues queriendo arreglar problemas, repito, con la mentalidad del mundo: no me dejo de nadie, si me dice le digo, si me hace le hago, y te pones al tú por tú, tú no te estás sometiendo a Dios. No estás cerrando las puertas. Estás dejando abiertas las puertas para que el enemigo manipule tu vida, y va a ser destrucción. Vas a gritar, vas a hacer, vas a deshacer, y cuando termine todo te vas a sentir triste, vacío, como el que soñó que bebió agua y despierta y se da cuenta que no bebió nada. Te vas a dar cuenta que gritaste, hiciste y deshaciste y no arreglaste ningún problema. Porque la palabra de Dios dice que la ira del hombre no arregla nada bueno, no obra la justicia de Dios. Con la fuerza humana, con el enojo humano, no arreglas ningún problema. Los problemas se arreglan con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios en nuestra vida. Se arreglan cuando nos alineamos a lo que Dios ha establecido. Entonces, para resistir al diablo en tu vida, lo primero que dice Dios es: ¿quieres ser libre en verdad de esos achaques que están destruyendo tu vida? Sométete a Dios, dice el Señor. Someterte a Dios significa renovar mi mente para encontrar la voluntad de Dios, como leímos en Romanos, primeramente. Y segundamente significa someter mis sentimientos a Dios. Es que me hace enojar esta mujer, es que me hace enojar este hombre. Así enojado o enojada como estés, no dejes que ese enojo te controle. Somételo y tráelo delante del Señor y dile: Señor, aquí te traigo este enojo que yo no puedo con él. Aquí te traigo este sentimiento negativo que yo no puedo con él. Te lo rindo a tus pies, porque solamente tú tienes poder para gobernar, para dominar y para tomar control de todo lo que yo siento acá adentro, que no puedo controlar por mi propia fuerza. ¿Estamos comprendiendo? ¿Qué dice la palabra entonces? Versículo 7: someteos pues a Dios. Someternos, una vez más, significa que tú rindas tus sentimientos a Dios. Y cuando tú rindes tus sentimientos a Dios, Dios produce los sentimientos de Él en tu corazón. Dios quiere intercambiar. Él dice: dame ese sentimiento de odio y yo te daré un reemplazo, un sentimiento de amor. Dame ese sentimiento de venganza y yo te daré un sentimiento de perdón. Dame ese resentimiento que traes y yo te regalaré un sentimiento de compasión para aquellos que te hirieron. Quiero cambiar. Acércate a mí, entrégame lo tuyo y yo me acercaré a ti, yo te entregaré lo mío. ¿Quieres lo de Dios? ¿Quieres que Dios te dé una virtud para amar, para perdonar, una paciencia? ¿Quieres esas virtudes de Dios? Dice el Señor: primeramente tienes que someterte a mí. Someternos a Dios significa someter nuestros pensamientos, someter nuestros sentimientos. Que aunque tu alma siente, no hagas lo que sientes, sino hagas lo que Dios dice por encima de lo que estás sintiendo. Dios quiere que reine la voluntad de Él en nosotros y no nuestros sentimientos. Cuando los sentimientos del hombre reinan en su vida, lo llevan al fracaso. Porque los sentimientos de uno lo traicionan, lo engañan y el enemigo lo manipula a través de ellos. ¿Sí me comprende, mi hermano? Entonces dice el Señor: someteos pues a Dios. ¿Cómo me someto, hermano? Somete tus pensamientos a Dios. Renueva tu forma de pensar. No enfrentes tus problemas con la mentalidad antigua que tenías, porque solo vas a destruir lo que toques. Arregla tus problemas con una nueva mentalidad. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Arregla los problemas sentimentales que tienes, no dándole rienda suelta, haciendo lo que sientes.
sino doblegándolos delante del Señor y rindiendo el yo siento, yo quiero, yo deseo. Si haces lo que deseas, vas a hacer y a deshacer y te vas a sentir vacío al final de cuentas. Pero si haces lo que Dios te pide que hagas, no le va a gustar mucho a la carne al momento, pero después de que lo haces, vas a sentir una paz inmensa en tu corazón que te llena, que te conforta, que te consuela, que te satisface. Esa es la voluntad de Dios, ese es el deseo de Dios. ¿Sí me comprende, hermano? Usted recuerda cuando el Señor hablaba con la samaritana y dice la palabra que de repente llegaron los discípulos y le dijeron: Señor, trajimos comida para comer, has de tener mucha hambre, no habías comido nada, aquí te damos para que comas. Y el Señor le respondió: yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen. Y ellos dijeron: ¿qué le habrá traído esta mujer de comer algo? ¿Qué pasaría por ahí? Y él, conociendo los pensamientos, les dijo: ¿saben? Esta mujer no me trajo nada. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso satisface, eso nutre, eso fortalece, eso alienta, eso te sustentará. Por eso, cuando tú comienzas a someter lo tuyo a Dios, Dios reemplaza lo tuyo con lo de Él. Ya no tienes sentimientos carnales como los que tenías, porque los sometiste a Dios. Ahora tus sentimientos son celestiales, son divinos, son puros, son santos, vienen de Dios. Porque cuando tú te acercas a Dios, Dios se acerca a ti. Cuando tú entregas lo tuyo a Dios, Dios entrega lo de él a ti. Dios te entrega lo suyo cuando tú le entregas lo tuyo a Él. Pero mientras tú te aferras a lo tuyo, Dios dice: mientras tú te aferras a lo tuyo, no hay cabida, no hay lugar, no hay espacio en tu vida para que quepa lo mío. Para que quepa lo mío en tu vida, tienes que rendir lo tuyo. Tienes que decir: he aquí, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí ahora. Ya no soy yo, es el Señor. Ha reemplazado lo mío, mis odios, mis rencores, mis daños, mis fracasos, mi mentalidad, mis pensamientos, mis deseos, los ha reemplazado. Los ha reemplazado. Eso es lo que significa cuando dijo el Señor a través del salmista: deleítate en el Señor a sí mismo y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay quienes piensan que me voy a deleitar para que me dé lo que yo quiero. No, no funciona de esa manera. La manera como funciona es que cuando tú haces de Dios tu delicia, lo único que deseas es la voluntad de Dios. Lo único que anhelas es la voluntad de Dios, y Dios te lo da y tú te deleitas y te gozas porque estás en la perfecta voluntad del Dios de los cielos. Aleluya. Denle ese aplauso al Señor. Denle ese aplauso al Señor. Entonces dice: someteos pues a Dios. Somete tus pensamientos, renuévalos. Somete tus sentimientos para que tengas la autoridad para resistir. El siguiente punto es resistir al diablo. ¿Qué significa resistir al diablo? Resistir aquello que me está queriendo atacar, aquello que me está queriendo destruir. Resistir. Cuando hay una resistencia, hay una confrontación. Oiga bien lo que le voy a decir. Cuando resistimos, estamos hablando de confrontar. ¿Qué confrontamos, hermano? Confrontamos aquello que nos está queriendo dominar. Si de repente estás sintiendo un sentimiento que no viene de Dios, porque es un sentimiento de odio, de rencor, es un sentimiento negativo y está queriendo controlar tu vida, dice el Señor: somételo a Dios y resiste al diablo. Resiste esa influencia. En tu corazón vas a sentir el deseo de hacer y de deshacer, de gritar, de hablar, de hacer tantas cosas. Pero dice el Señor: resiste. Cuando estás resistiendo, estás confrontando lo que te dominaba. La ira, cuando la ira domina a una persona y esa persona es iracunda y por cualquier cosa explota, para ser libre de la ira,
tiene que resistir, tiene que confrontar la ira. En el momento que alguien le haga algo, en el momento que se enoje, va a sentir el deseo de explotar. Y dice el Señor, sométete a Dios, resiste ese sentimiento de ira. El diablo lo está manipulando, el diablo lo está usando para querer destruirte. No te dejes manipular. Si estás sintiendo la ira, si estás sintiendo el deseo de gritar, resístelo. El Señor te fortalecerá, el Señor te ayudará para que salgas como más que un vencedor. Pero no te dejes dominar por aquel sentimiento, que Dios te dará fuerzas y serás libre de esa ira, serás libre de aquello que te dominaba. No podemos ser libres de lo que nos dominaba sino hasta que confrontamos lo que nos dominaba. Si a usted lo dominaba el coraje, la ira, tarde o temprano tiene que confrontar esa ira, tiene que resistirla para ser libre verdaderamente de ella. Si a usted lo controlaban los celos, usted tiene que confrontar ese sentimiento de celos para realmente ser libre de ello. No podrá ser libre de ello si no confronta, si no resiste cuando venga aquella influencia. Va a llegar a querer provocarle deseos de decir, de hacer y de deshacer. Y si usted se deja dominar, va a perder mucho terreno en su caminar. Pero si usted se pone en las manos de Dios, va a tener la victoria más gloriosa que usted puede pensar. Entonces el resistir significa confrontar. Tiene que confrontar sus derrotas, tiene que confrontar sus traumas, aquello que manipula la forma de vivir. Si usted dice, yo no tengo amor porque a mí nunca me amaron, porque a mí me trataron mal, porque a mí me maltrataron, me abusaron, me dañaron, me hirieron, allí está aquello dañándote todavía. Tienes que confrontar aquello. Cuando venga ese dolor, cuando venga ese resentimiento, cuando vengan esas actitudes, tienes que tomarlas, traerlas a los pies de Cristo y decirle, Señor, yo ya no quiero esto, Señor, rechazo esto, resisto esto, no más dominará mi carácter esta herida, porque la entrego en las manos del Señor, para que el Señor la sane y para ser libre una vez y para siempre de esto que tanto problema me ha dado. Aleluya. El Señor quiere sanar nuestros corazones, quiere sanar nuestras vidas. Pero es más fácil dejarnos llevar por lo que sentimos que resistir lo que sentimos. Es más fácil dejarnos llevar por lo que sentimos que confrontar lo que sentimos. No queremos confrontar porque nos duele. Nos duele recordar, nos duele. Dios abre la herida, el Señor abre la llaga para poder llegar hasta aquel rincón donde está el dolor de la herida que llevamos. Y esa herida está determinando actitudes negativas. Repito, como le decía al principio, no tenemos confianza en personas porque destruyeron nuestra confianza y ahora no confiamos en nadie. No tenemos amor porque nadie nos amó, destruyeron el sentimiento noble de amor y ahora parece que no podemos amar. Dios quiere que confrontemos esas situaciones que hay en nuestra vida. ¿Cómo? Sometiéndonos a Dios, resistiendo al diablo, resistiendo esa influencia, resistiendo ese sentimiento negativo. Recuerde que el diablo no siempre lo va a resistir llegando así en persona directamente al enemigo. El enemigo no llega directamente muchas veces, llega a través de un sentimiento, llega a través de un pensamiento, llega a través de un deseo, llega a través de algo, de una herida, moviéndole ahí para que reaccionemos negativamente. Tengamos cuidado, resistamos aquello. Y el Dios de los cielos dice, si tú te sometes a mí y resistes aquello, yo te garantizo una cosa, el diablo huirá de tu vida, porque no tendrá más lugar, no tendrá acceso, no tendrá libertad para operar en tu vida, porque estás sometido a Dios, estás resistiendo al diablo y estás con la victoria segura sobre tu vida. Aleluya. Denle ese aplauso al Señor. Ya le termino. Una escritura más. Mateo capítulo 15. Veamos lo que dice el versículo 16 al versículo 20. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. La raíz del problema del hombre
La raíz del problema del hombre no está en lo que le rodea. Es que estos compañeros de trabajo, es que esta esposa que me diste, Señor, es que este hombre que tengo, es que estos hermanos de la iglesia. Y parece que nuestro problema siempre estamos culpando a lo que nos rodea. Fracasé por esto, la culpa es de fulano, la culpa es de sutano. Culpamos a medio mundo, culpamos a padres, a esposos, culpamos al prójimo entero por nuestros daños, al trabajo, a donde quiera estamos culpando a nuestro alrededor. Creemos que el problema está fuera de nosotros. Creemos que la causa, que la raíz de nuestros daños y pérdidas y fracasos están afuera de nosotros. Y dice el Señor, yo les voy a revelar una cosa: la raíz del problema del hombre no está fuera del hombre, está dentro del hombre. La raíz del problema del hombre está en el corazón del hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Lo externo no contamina al hombre, lo interno contamina al hombre. Oiga bien lo que le voy a decir, hermano, oiga bien. Desde que nosotros nacimos, dijo el salmista, en pecado me concibió mi madre, y en pecado y en maldad he sido formado. Nacemos con el pecado impregnado en nosotros. Desde Adán y Eva heredamos el pecado, y desde que el niño nace no necesita aprender a pecar, no necesita convertirse en pecador, ya es pecador desde que nace, aunque no haya hecho ningún acto malo. ¿Por qué es pecador entonces, hermano, si ni siquiera ha hecho ningún acto malo? Porque trae la semilla del pecado incrustada en su corazón. Todavía no se manifiesta porque es semilla apenas, pero a como va creciendo se va manifestando aquella semilla. ¿Qué tanta semilla de pecado se sembró en nuestro corazón? Toda clase de semilla, toda clase de mala semilla se sembró en todos los hombres. Hermano, ¿y por qué este hombre es más noble y más tranquilo y más buena persona, y este hombre es un malioso terrible? ¿Por qué razón? Si el mismo pecado se sembró en los dos. Por esta razón: todos nacemos con el pecado en nuestro ser. El mismo salmista lo dijo: en pecado me concibió mi madre, y en pecado he sido formado. Pero esto es lo que sucede: a cómo va caminando, a cómo va creciendo el hombre, el diablo es un labrador experto que se especializa en cultivar la mala semilla que ya hay en nosotros. Esto es en nuestra carne. ¿Sí me comprende? Entonces, cuando el diablo viene y le escarba y comienza a regar la semillita de maldad, la semillita de adulterio, la semillita de mentira, la semillita de odio, la semillita de lo que usted quiera, comienza a crecer esa semillita y a florecer, y se mira esa maldad floreciendo en esa persona. ¿Por qué le digo esto? ¿Qué tiene que ver esto con el tema? Hermanos, cuando usted resiste al diablo, le está cortando el acceso para que trabaje su corazón, para que trabaje con sus sentimientos. No permita que el enemigo meta su mano a trabajar una mala semilla que esté en su corazón. Ya de por sí tenemos la desventaja de que como seres pecadores ya traemos esa semilla. Pero si no dejamos, si detenemos para que el enemigo no venga a cultivarla, esa semilla nunca va a producir más fruto en nosotros. Quedará como semilla siempre. Pero más bien permitamos que el Espíritu Santo venga y cultive los frutos de amor, de gozo, de armonía, de mansedumbre, para que fluyan y florezcan bendiciones hermosas en nosotros. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cuántas veces dejas que el diablo cultive lo que hay en ti? Cuando le das rienda suelta y alimentas el mal pensamiento, cuando le das rienda suelta a tu sentimiento y haces lo que estás sintiendo, estás dejando que el diablo cultive, trabaje con esa semillita. Y muy pronto vas a decir: no puedo controlar esto. Comenzó con una cerveza, después subió a una botella de licor,
después ya es droga, y te vas perdiendo y perdiendo hasta que te tiene encadenado el diablo. Estás atrapado. Todo comenzó con un juego, todo comenzó con una cerveza, todo comenzó con una fiesta social, pero ahí te comenzó a cultivar el diablo esa mala semilla que ya estaba en tu corazón. Entonces dice el Señor, de esa manera nunca tendrás victoria. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Solamente hay uno que hace morir las obras de la carne. Es el Espíritu Santo de Dios, el que nos da la victoria. Es el que nos ayuda a florecer con frutos de Dios y a tener el triunfo que Dios quiere que tengamos. ¿Comprendemos, hermanos? Entonces le termino con esto. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. De adentro del corazón, el enemigo comienza a cultivar un sentimiento negativo acá adentro. Alguien te hizo algo y el enemigo te comienza a cultivar aquel sentimiento. Véngate, dile algo, no te dejes. No te quedes con los brazos cruzados. No dejes que el diablo trabaje la labranza de tu corazón. Que el único labrador que haya en tu corazón sea Cristo Jesús, trabajando la palabra de Dios para que esta semilla de la palabra que se ha sembrado en ti florezca y lleves mucho fruto. Póngase de pie en esta mañana.